Un saludo de paz y bien, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de física fundamental y vamos a resolver dos problemas en esta clase. Espero me presten atención y que podamos analizar estos problemitas de una manera sencilla sin que tengamos complicaciones, ¿no? Entonces, vamos a resolver el problema 39 que nos muestran acá y el problema 35, bueno, aunque están en desorden, ¿no? Pero no importa, vamos a resolverlo. Entonces, vamos a iniciar. Dice, un automóvil inicia desde el reposo y viaja por 5 segundos con una aceleración uniforme de más 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces el conductor aplica los frenos ocasionando una aceleración uniforme de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Si los frenos son aplicados por 3 segundos. Inciso A, ¿qué tan rápido va el automóvil al final del periodo de frenado? Inciso B, ¿qué tan lejos llega el automóvil? Bueno, fíjense que en este problema que nos acaban de presentar nos dan dos fases en el movimiento. Entonces vamos a dibujar acá nuestro fenómeno. Bueno, ustedes ya conocen a nuestro automóvil, ¿no? Hay dos fases en el movimiento, hay dos ideas centrales del movimiento. Entonces, a esto yo le voy a llamar fase 1, ¿sí? Y a este le voy a llamar fase 2. Ahora, pongámosle los datos. Dice que el automóvil inicia desde el reposo, o sea que cuando él empezó a moverse, su velocidad inicial era 0 metros por segundo, porque está partiendo desde el reposo. Y durante 5 segundos, durante un tiempo de 5 segundos, que ese 5 no parece 5, durante un tiempo de 5 segundos, lleva una aceleración de más 1.5 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. Entonces el conductor aplica los frenos ocasionando una desaceleración o una aceleración uniforme de, en la segunda fase la aceleración va a cambiar. Entonces por eso son dos problemas en uno, ¿sí? Son dos MRV en un solo problema. Su aceleración ahora es distinta y ahora empieza a frenar. Y dice que este tiempo de frenado lo hace durante un tiempo de 3 segundos, que es la información que aquí están dando, ¿no? ¿Qué tan rápido va el automóvil al final del periodo de frenado? O sea, están preguntando qué tan rápido va el automóvil después de que ha frenado. O sea, la velocidad final de la fase 2. Y lo otro, ¿qué tan lejos llega el automóvil? Bueno. Entonces están preguntando la distancia que hay de acá para acá y la distancia que hay de acá para acá, que a este le voy a llamar yo distancia 1 y a este yo le voy a llamar distancia 2. ¿Por qué no es una sola distancia? Porque son problemas distintos, ¿sí? Son problemas distintos. Entonces por eso es de que no puedo resolverlo así por así. Bueno, pero aquí hay un ente conector. Para que nos fijemos bien, aquí hay un ente conector de los dos problemas. La velocidad que él tenga acá, ¿sí? Esta velocidad que se va a tener en ese instante, esa velocidad es importante. Porque la velocidad que va a tener en este punto, en este momento del fenómeno, es la velocidad final para la fase 1 y es la velocidad inicial para la fase 2. ¿Ya se fijaron? Entonces, yo me voy a dar cuenta que en la fase 1 tengo 1, 2 y 3 datos. Entonces puedo calcular lo que me pidan. Pero en la fase 2, y es donde yo quiero calcular la velocidad final, solo tengo la aceleración y solo tengo el tiempo. Y dijimos de que se necesitaban 3 datos para resolver el problema. Por lo tanto, no lo puedo resolver porque me falta un dato. Pero, ¿qué les parece calcular la velocidad final de la fase 1? Y automáticamente se convertiría la velocidad inicial en la fase 2. ¿Verdad? Esa sería la estrategia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y para poder resolverlo, pues vamos a decir
que de este lado vamos a trabajar la fase 1 y de este lado vamos a trabajar la fase 2, ¿de acuerdo? Para para trabajar de manera ordenada. Entonces, ¿qué datos tengo yo para la fase 1? Tengo la velocidad inicial, que es 0. Tengo la aceleración, que es 1.5 metros por segundo al cuadrado. Y tengo el tiempo, que es 5 segundos. Ok, ¿para qué yo puse esos datos? Porque yo sé que aquí yo lo que quiero hallar en esta fase, vamos a poner aquí, lo que yo voy a hallar es la velocidad final. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad inicial de la fase 2. Entonces voy a mi formulario y verifico mis fórmulas y me voy a dar cuenta que con esos datos, la fórmula que mejor se adapta de las ecuaciones cinemáticas, recordemos que las ecuaciones cinemáticas que estamos utilizando, esta es la clase pasada, son estas, ¿sí? Estas son las ecuaciones cinemáticas, ¿verdad? Y estoy utilizando la número 1, la fórmula número 1. Entonces, esas fórmulas ustedes las deben de tener de memoria o a la mano para que puedan trabajar, ¿no? Porque si no, se les va a complicar. Bueno, entonces, regresamos acá. Y esta fórmula que tenemos. Entonces, sustituyamos valores. Como la velocidad inicial es 0, pues la puedo anular de una vez porque vale 0. Y opero. Aceleración vale 1.5 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que es 5 segundos. 5 segundos. Bueno, entonces me doy cuenta que la velocidad final es 1.5 por 5, me va a dar 7.5 metros por segundo al cuadrado. Ok, entonces en la fase 2, yo vengo a la fase 2 y digo que los datos de la fase 2 son, el problema me dio la aceleración, que vale menos 2 metros por segundo al cuadrado, me dio el tiempo, que vale 3 segundos, y ahora ya tengo la velocidad inicial de la fase 2, que es esta, La velocidad inicial vale 7.5 metros por segundo. Bueno, aquí hay un problema, muchachos. Aquí me equivoqué porque esto no va al cuadrado, recuerden. Es una velocidad nada más. Aquí no cancela el segundo arriba, el segundo cuadrado abajo. Se cancela y solo quedan metros por segundo. Ahí estamos. Entonces, por ser velocidad, siempre hay que cuidar las dimensionales. Entonces yo ya tengo los tres datos, ¿se dan cuenta? Y como ya tengo los tres datos, puedo decir de que ahora sí puedo hallar la velocidad final de la fase 2. Que es lo que el problema está preguntando, ¿verdad? La fórmula que voy a utilizar, pues es la misma. Porque son los mismos datos. Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Voy a sustituir datos. Vamos a mover un poquito esto para acá. Y entonces me queda que la velocidad inicial ahora sí tiene un valor que es 7.5 metros por segundo. Más la aceleración. Pero la aceleración acá, ojo que es negativo. Menos 2 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo, que es 3 segundos, ¿verdad? 3 segundos, muy bien. Por lo tanto, operemos eso. 7.5 se mantiene, porque no, la jerarquía de operaciones pide antes la multiplicación. Más por menos me da menos, por más me da menos. 2 por 3 me da 6. Y este segundo de arriba con este segundo cuadrado que termina estando abajo, entonces me queda metros por segundo. Y ojo que la resta se puede hacer pues porque son semejantes. Metros por segundo y metros por segundo. A 7.5 le resto 6, me va a quedar 1.5 metros por segundo. La velocidad final que estaban pidiendo es de 1.5 metros por segundo. Esta es mi respuesta. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya resolvimos el inciso A. Aquí de repente me faltó poner que este es la respuesta al inciso A, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el problema en realidad no estaba complicado. De hecho estaba muy sencillo. Y
lo que hicimos fue calcular la velocidad de acá, que es final para la primera fase y es inicial para la segunda fase. Ya con ello, pues ya calculé la velocidad final del frenado, que era lo que estaban pidiendo, y es 1.5. Si se dan cuenta, la velocidad con la que inició es 0, pero como tenía aceleración positiva, la incrementó hasta 7.5. Pero después, como empezó a frenar, entonces empezó a bajar otra vez la velocidad de 7.5 y terminó con 1.5, ¿verdad? Si siguiera moviéndose, pues llegaría a velocidad 0 otra vez. Bueno, ahora resolvamos el inciso B. ¿Qué tan lejos llega el automóvil? Para saber qué tan lejos llega el automóvil, yo necesito calcular x1 y necesito calcular x2, esos dos valores. Entonces, vamos a hacerlo de este lado. Vamos a hallar x1 y x2 porque hay que sumarlos, ¿no? Ahora vamos a hallar x1. Listo. Entonces, la fórmula que más se acomoda es que la distancia es igual a la velocidad, bueno, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Sustituyo valores, la velocidad final ya sé que vale 7.5, estoy en la fase 1, recuerden, metros por segundo, más la velocidad inicial que es 0, porque aquí la velocidad inicial es 0, que multiplica con el tiempo, que el tiempo en este lado es 5 segundos, dividido 2. Por lo tanto, el resultado de esto me va a quedar 7.5 por 5. Vamos a utilizar nuestra calculadora para resolver esto. 7.5 por 5 dividido 2 me da 18.75. Aquí voy a tener 18.75, segundo arriba, segundo abajo se cancela, metros. O sea que x1 vale 18.75, ¿verdad? Esa es la distancia que recorrió el móvil en este lapso, en la primera fase. Ahora necesito calcular la distancia que recorrió en la segunda fase. Y entonces hago exactamente lo mismo. Voy a hallar ahora la distancia 2. La fórmula es la misma. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Sustituyendo valores, me quedaría la velocidad final aquí es 1.5 porque es lo que habíamos calculado, 1.5 metros por segundo, más la velocidad inicial que es, aquí sí hay velocidad inicial que es 7.5 metros por segundo, por el tiempo que aquí es 3 segundos, dividido 2, ¿verdad? Es lo que tenemos. Entonces, ahora operamos acá. x2, por lo tanto, es igual a 1.5 más 7.5, pues son 9 metros por segundo. Primero se hace lo que está dentro del paréntesis, dividido 2. Por lo tanto, 9 por 3 es 27, y 27 dividido 2 es 13.5 metros. Listo. Ahí estamos. Ya tengo x1, ¿nos damos cuenta? Y ya tengo x2. ¿Qué me corresponde hacer ahora? Pues calcular la distancia total. Entonces voy a decir hallar, este es para el inciso B, hallar d, vamos a poner mejor x total. Bueno, más o menos se entienden ahí mis letras. Total. Vale. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia total? Pues claramente es la suma de ambos valores, ¿no? Sería que x sub t es igual a 18.75 más 13.5. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría esto? Me quedaría
32.25. Me quedaría 32.25 metros. Esta es mi respuesta final. Listo. El problema fue resuelto. Ahora sí, podemos decir que este es el resultado. Estos son los resultados a la solución de nuestro pequeño problema, ¿verdad? No estaba complicado en realidad. Lo único que había que saber cómo entrarle al problemita y resolverlo, ¿no? 2 fases y no se complicó. Veamos este otro. Dice, Speedy conduce a 30 metros por segundo y entra a un túnel de un solo carril. Y a continuación observa una camioneta moviéndose lentamente 155 metros adelante, viajando a 5 metros por segundo. Ok, ojo que aquí dijeron que Speedy iba a 30 metros por segundo y la camioneta también iba a 5 metros por segundo y no tenía aceleración ni uno de los dos. Pero Sue aplica los frenos, pero solo puede acelerar a menos 2 metros por segundo al cuadrado. O sea que Sue al final va a tener MRV, porque la carretera está mojada. ¿Ocurrirá un choque? La pregunta es ¿será que ocurrirá un choque? O establezca su respuesta. Si su respuesta es sí, calcule qué distancia dentro del túnel y en qué tiempo se presenta el choque. Si su respuesta es no, calcule la distancia de acercamiento más próxima entre el automóvil de Sue y la camioneta. Vaya. Entonces, para poder entenderlo mejor, yo aquí voy a dibujar 2 líneas de movimiento. En realidad es un solo camino, solo que para poder diferenciarlo, yo voy a dibujar 2 movimientos distintos. Y voy a decir de que aquí está Sue. Este es el vehículo de Sue. Voy a poner acá Sue. Sue o Speedy, que es la misma, ¿no? Y voy a poner que más adelante Sue ve a una camioneta. Voy a poner aquí C de camioneta. ¿Qué tan adelante? ¿Qué tan adelante está la camioneta verde respecto a la roja? Está a una distancia de 155 metros. Sabemos también de que Sue inicialmente viaja con una velocidad de 30 metros por segundo para adelante y que la camioneta viaja con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esto? Yo puedo decir de que va a haber un momento de encuentro. Bueno, hasta cierto punto ahorita habría un momento de encuentro. ¿Por qué? Porque esta velocidad de Sue, que es de 30, es más grande que la de 5. Y esta, de alguna manera, va a lograr alcanzar a la camioneta. El problema es de que esta empieza a frenar. Por eso le puse velocidad inicial a 0. Y empieza a frenar con una aceleración de ¿cuánto? Empieza a frenar con una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Vaya. Y entonces, la pregunta es, ¿será que le es suficiente frenar con esa aceleración para no chocar? Porque vamos a suponer una situación. ¿Será que va a haber algún momento en que tanto Sue como la camioneta estén alineados? O sea, estén chocados, estén en el mismo punto. ¿O será que no va a haber? En realidad no se sabe. ¿O será que Sue, cuando termine de frenar y alcance su velocidad 0, porque como está alcanzando una velocidad 0, va a quedar adelante? Bueno, ¿va a terminar chocando o va a terminar atrás? Es lo que en realidad no se sabe, ¿verdad? Entonces, y es lo que nosotros debemos de calcular ahorita. Bueno, aquí hay varias formas de poder resolver esto. ¿Será que Sue va a lograr alcanzarlo? O sea, chocarlo. ¿O será que Sue va a quedar atrás? No lo sabemos. Entonces la única manera de poder entenderlo, bueno, hay 2 maneras. Es suponer que la velocidad final de Sue va a ser 0 y no la va a chocar.
Voy a suponer en qué momento, voy a suponer o voy a calcular cuánto tiempo se tarda SUBE para poder detenerse. Y si en ese tiempo la camioneta que se sigue moviendo recorre una distancia más larga que la que recorre SUBE, entonces no va a haber choque. Pero si en ese tiempo la camioneta recorre una distancia más corta que la que recorre SUBE, entonces sí va a haber choque, considerando los 155 metros. No sé si me explico. Lo repito. Voy a calcular el tiempo que tarda SUBE en detenerse. Solo que todo ese tiempo la camioneta se sigue moviendo, sigue avanzando. Con ese tiempo yo voy a calcular cuánta distancia recorre la camioneta. Y también voy a calcular cuánta distancia recorre SUBE. Si esas distancias, si la de SUBE es más grande que la de la camioneta sumada con 155, pues lo va a chocar. Pero si es más pequeña, entonces no la va a chocar. Por lo tanto, esa va a ser la estrategia. Y aquí con los procedimientos lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, vamos a colocar acá SUBE y vamos a colocar acá camioneta. Los datos de SUBE, claramente en la gráfica se muestran que la velocidad inicial es 30 metros por segundo. La aceleración es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad final es 0. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular cuánto tiempo se tarda en detenerse. Hallar t. Entonces voy a mis ecuaciones cinemáticas y para hallar el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo, perdón, aquí me equivoqué, es velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración. Bueno, sustituyo datos, la velocidad final es 0, pues lo cancelo de una vez, menos la velocidad inicial que es 30 metros por segundo, dividido la aceleración que es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Menos entre menos me da más y el tiempo que se tarda SUBE en detenerse son 15 segundos. Ojo que el tiempo nunca puede dar negativo, el tiempo obligatoriamente tiene que dar positivo. Si no estaría mal, 30 dividido 2 es 15. Bueno. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿para qué me sirve a mí ese tiempo? Ese tiempo es el que se tarda, lo vamos a poner acá, es el que se tarda SUBE de ir de acá para acá. Se tarda 15 segundos. Pero esos 15 segundos también la camioneta se movió acá. ¿Sí? También los usó la camioneta porque estaban moviéndose ambos objetos. Por lo tanto, yo necesito calcular ahora necesito calcular cuánta distancia recorre SUBE de acá para acá. Necesito saber cuánta distancia recorre SUBE de acá para acá. ¿Sí? Si quieren ustedes yo necesito saber cuánta distancia hay de acá para acá. Necesito saber esa distancia. Y entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues hallando la distancia. Ya conocemos el tiempo. Y vamos a decir hallar x. Todos estamos en SUBE, recuerden, todavía seguimos con SUBE. Entonces, me quedaría, la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Por lo tanto, la velocidad final aquí es 0 porque termina deteniéndose. La velocidad inicial es 30 metros por segundo, recuerden, por el tiempo que es 15 segundos, dividido 2. Por lo tanto, la distancia de SUBE es 225 metros. Ojo, esa es la distancia de SUBE. 30 dividido 2 es 15 y 15 por 15 es 225 metros. O sea que SUBE tiene toda esta distancia de color celeste. ¿De cuánto? De 225 metros. Ok. Veamos ahora
cuánta distancia recorrió la camioneta. La distancia de la camioneta es de acá para acá, ¿sí? Es toda esa distancia. Pero entonces pongamos los datos de la camioneta. La velocidad de la camioneta es 5 metros por segundo. Ahora, nunca dijeron de que la camioneta iba a cambiar de velocidad. Por el hecho de que no dijeron nada de eso, entonces es MRU. Por lo tanto, la velocidad es constante. Aquí no necesito poner velocidad inicial y velocidad final porque es MRU. Y el tiempo que se va a mover, porque es el mismo tiempo de SUE, son 15 segundos. ¿Verdad? Son 15 segundos. Y entonces con esos dos datos yo calculo la distancia, pero usando movimiento rectilíneo uniforme. Y recordemos de que esa es su fórmula. Por lo tanto, la distancia de la camioneta es la velocidad, que es 5 metros por segundo, por el tiempo, que es 15 segundos. Entonces, esto me da 75 metros. Ok. Yo ya sé. Ahora vamos a poner esto así. Vamos a poner de otro colorcito para que lo podamos entender. ¿Qué les parece? Un color amarillo. La distancia de acá para acá, según nuestra información, es de 225 metros. Aquí está. 225 metros. Y la distancia de acá para acá es de 75 metros. Ok, pero si sumamos todo esto, ¿sí? Si sumamos de acá para acá, si sumamos de acá para acá, toda esta distancia, yo aquí tengo 155 más 75, me daría, veamos, vamos a hacerlo de este lado, la distancia a la que se aleja la camioneta, la distancia de la camioneta, vamos a ponerlo así, distancia de la camioneta, distancia de la camioneta respecto a la posición inicial de SUE. Es una distancia de, le vamos a poner distancia de, eran los 155 metros que ya había avanzado más los 75 metros y esto me da 230 metros. Ojo, de que esto me va a dar a mí la idea de que SUE se movió 225 metros y la camioneta respecto a la posición inicial tiene una distancia de ¿cuánto? De 230 metros. Por lo tanto ya podemos contestar y podemos decir lo siguiente. Respuesta: no habrá colisión. Dado que SUE se detiene antes a una distancia de 5 metros. Listo. Esa es nuestra respuesta. Lo pudimos analizar de cierta manera, ¿no? De ver cómo se proyectan los espacios, los tiempos y poder establecer las ideas claras, ¿no? No creo que sea tan complicado de entender. Lo único que sí es que hay que analizar. Entonces, ¿qué significa? De que nunca, jamás en la vida van a encontrarse en la misma dirección.
De hecho, cuando ella llega a tener una velocidad de 0, él ya está adelante. ¿Cuánto está adelante? Está adelante 5 metros, ¿verdad? Esta distancia que está adelante uno del otro, esta distancia es de 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Bueno, entonces espero que hayamos entendido estos dos problemitas, jóvenes. Voy a dejarles una serie de ejercicios para que los puedan resolver en casita. El tema siguiente va a ser gráficas de movimiento. Muy importante también de analizarlo.